este es el que vamos. Ok, vamos a repasar lo que nos quedamos la clase pasada. Comenzamos con una matriz de incidencias A, ¿de acuerdo? Hay que eliminar un renglón. Eliminamos un renglón para obtener AF. Y después hay que seleccionar n-1 columnas para obtener una matriz que vamos a llamarle la matriz AR. ¿De acuerdo? Después lo que tenemos que hacer es calcular el determinante de AR. Y si el determinante es diferente de 0, entonces las columnas de esta matriz que estamos obteniendo, ¿de acuerdo? De las columnas de la matriz AR, ¿sale? Son las aristas de un árbol de expansión. ¿De acuerdo? Ya. Eso es básicamente lo que tenemos. Ahora, tener la matriz A no es tanto problema porque simplemente la leemos un archivo. Eliminar un renglón es una instrucción muy sencilla. Para eliminar un renglón de una matriz, simplemente se pone eh, el número de renglón que queremos, ¿sale? Por ejemplo, el último renglón, que sería el renglón n, coma, 2 puntos, se cierra y se le dice que pues queremos colocar un vacío en toda esta columna y eso lo que provoca pues, es la eliminación. Entonces con eso obtendríamos una matriz AF de tamaño n-1 cruz M. ¿Sale? El chiste está en esta pregunta que no hemos logrado resolver. ¿Cómo seleccionar n-1 columnas de m posibles? ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que ver es cuáles son todas las posibles combinaciones y pues en fuerza bruta ir recorriendo esas posibles combinaciones. El problema es cuáles son esas combinaciones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y necesitamos instrucciones para ello. Entonces, hace un momento estamos hablando de, bueno, si tenemos siete aristas y es decir, m es igual a 7 y tenemos 5 vértices, pues para obtener un árbol de expansión necesitamos identificar o elegir de estas 7, elegir 4. Y descubrimos que mediante combinatorias, ¿sale? De 7, 4, ¿sale? Hay 35 posibilidades. Entonces, son 7 aristas, ¿de acuerdo? De las cuales hay que elegir 4, o sea, son pocas. Y aún así sacarlas a mano, si las indexáramos del 1 al 7, sacarlas todas a mano costaría trabajo. ¿De acuerdo? Entonces hay que buscar algo que nos ayude a sacarlo, ¿sale? De alguna manera. Generalmente se podría hacer a través de for anidados. El problema pues, es que necesitarían 4 for anidados e ir anidando for tras for según fuera necesario, ¿vale? O buscar alguna instrucción, ¿de acuerdo? Pues vamos a buscarle, ¿vale? Pensemos en que queremos combinar en K elementos en MATLAB. Enumeración de combinaciones, combinar en elementos. Miren, aquí dice que con N. Y enumeración de combinaciones. A ver, vamos a ver qué hace esto. Enumeración de combinaciones. Dice, devuelve todas las combinaciones de los elementos tomados a la vez, NBK,
produce una matriz con columnas C, ¿vale? A través de este algoritmo, donde cada fila contiene los elementos del vector KB, del vector B debe de ser. ¿Sale? No es práctico utilizar esta si tiene 15 elementos. Es decir, aquí creó un vector, ¿de acuerdo? Con los números del 1 al 4 y seleccionó o le pidió a esta instrucción que eligiera dos de ellos. Entonces, este es un renglón, este es otro renglón, este es otro renglón, o este es otro y este es otro. Entonces, primero eligió el 3-4, luego el 4-2. Vamos a verlo, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo funciona. ¿Vale? Voy a copiar y voy a pegar. Control C y vamos a pegarlo aquí. ¿De acuerdo? Para ver cómo funciona. Nuestro clear para que esto y grafo árbol expansión. Exp, ahí está. Y este código selecciona, está creando un vector del 1 al 4. A ver, nosotros queremos del 1 al 7 y queremos elegir 4 de ellos. Entonces esto nos debería dar 35 renglones, ¿de acuerdo? Entonces en lugar de ser el 6 aquí, debería ser de 35 con 4 columnas, si es que es lo que andamos buscando. Aquí está, C de 35 con 4 columnas y nos da todas las combinaciones. Ya la armamos, ¿de acuerdo? Este es el que estamos buscando, ¿estamos de acuerdo? ¿Sale? ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es, bueno, haz un árbol con la cuarta columna, con la quinta, con la cuarta, haz una matriz con la cuarta, quinta, sexta y séptima columna. ¿De acuerdo? ¿Ya las tienes? Entonces, con con la 4, 5, 6 y 7, crea tu matriz. ¿Vale? Ya tienes tu matriz, calcula el determinante. Si este es distinto de 0, ya la armaste. Si no, pues regresas y ahora te vas a elegir la 3, la 5, la 6 y la 7. El determinante, este es 4, 5 y 6. Nos dio igual a 0. Si es diferente de 0, terminamos. Si es igual a 0, entonces hay que regresar. Y aquí iríamos con el siguiente renglón, que sería 3, 5, 6 y 7. Entonces, ahora en lugar de tener aquí el 4, tendríamos el 3, 5, 6 y 7. Nos dio igual a 0, pues entonces hay que seguir con la siguiente y así sucesivamente hasta encontrar uno que sea distinto de 0. ¿Estamos? O sea, esta instrucción nos puede servir. ¿Más o menos? Sí, profe. Esta nos va a servir para la elección de las columnas de las diferentes aristas. El detalle es que dice que no es práctico utilizar esta función si tiene más de 15 elementos. ¿De acuerdo? Pero también aquí nos dice, puede ver la versión más reciente de esta página en inglés. Vamos a darle clic ahí. Y aquí nos dice COM-BN no está recomendado. ¿Sale? Dice, use la función nChooseSeq en su lugar. Ok. Esa es la COM. A ver, vamos a ver qué hace la nChooseSeq. Dice, te da el coeficiente binomial o todas las combinaciones. A ver, yo quiero todas las combinaciones. Entonces hay que ver dónde funciona así. Y dice que es nChooseSeq, el vector y el número de elementos que queremos elegir y ya. Es técnicamente lo mismo. Entonces aquí en lugar de utilizar esta instrucción, vamos a utilizar nChooseSeq. A ver si nos da lo mismo. Pero primero un CLC aquí. Vamos a correrla. Nos da lo mismo.
solamente en orden inverso, ¿de acuerdo? El otro empezaba con esta parte y este empieza con 1, 2, 3 y 4. Pero nos da lo mismo y es la que nos recomienda, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos tratando de hacer es naveguen un poquito en la documentación de MATLAB. Tiene muchas cosas muy útiles. Y si ustedes le van preguntando y le van rascando a las preguntas, les puede dar incluso los cálculos completos de lo que ustedes están buscando. ¿De acuerdo? Ok, a ver. Vamos a recapitular. Entonces, en esto, ya tenemos la matriz A, hay que eliminarle un renglón, seleccionar n-1 columnas a partir de alguna forma y con esta forma vamos a elegir porque si nosotros queremos, por ejemplo, si queremos saber los números que se encuentran en la posición, por ejemplo, 10, ¿vale? Pues nada más tengo que leer las diferentes entradas, ¿de acuerdo? Ah, ahí me dio la posición exactamente la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Esta es la posición 10, 1. A menos que me lo siga construyendo como un vector. La posición 10, 2. Espérenme, la posición 10, ¿qué tiene de entradas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 2, 6 y 7. Entonces la 10, 3 debe de tener un 7 a un 6 y la 10, 4 un 7. Entonces ya puedo leer todas las entradas de cada una de las columnas, ¿de acuerdo? ¿Sabe? Más o menos. Me parece, profe. Sí, profe. Lo que estamos haciendo es, con esto yo puedo leer por renglón cuáles son las columnas que voy a elegir, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a poner un CLC. Y a ver, empecemos. Lo primero que dijimos fue que necesitamos la matriz A. Y esa es con la lectura. Entonces es la matriz A que proviene de una matriz cualquiera de incidencia. Entonces es Matin. ¿Sale? No es cierto, esa no es la instrucción. Es XLS read Matin. Ahí está. Ya tenemos nuestra matriz. ¿De acuerdo? Vamos a correrlo para ver. Aquí está. Entonces es nuestra matriz. Vamos a conservar A por si lo llegásemos a utilizar. AF es igual a A. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejar no, sí, vamos a eliminar esta. Y ahora necesitamos eliminar algún renglón. ¿De acuerdo? Necesitamos conocer el tamaño, por cierto, de la matriz A. Entonces, para conocer el tamaño es n, m size, el tamaño de A. ¿De acuerdo? Si hacemos esto, nos debe de imprimir 8 y 7 y la matriz A. Ahora vamos a quitarle un renglón. Por comodidad, pues quítenle el último. AF, vamos a quitar el último renglón y eso se hace con indicando qué renglón queremos quitar. ¿Vale? Por ejemplo, ahí vamos a quitar el último renglón, el renglón N, 2 puntos. Esta instrucción, ¿sale? Hace una sustitución de toda la columna, ¿sale? Con la instrucción que le demos. Aquí lo dejamos vacío, por eso está entre los corchetes, están vacíos. Entonces eso indica que queremos que elimine todos los elementos. ¿Vale? Y eso va a hacer que este renglón que está aquí desaparezca. ¿Ya? Desapareció. Y ahora sí, AF es una matriz de tamaño 7 por 7. ¿Sale?
Ya que tenemos nuestra matriz de incidencia de tamaño 7×7, pues hay que empezar a construir, ¿sale? Los elementos a partir de cómo los vamos a elegir, de nuestro vector C, que va a ser igual a, ¿cuál quedamos que era la instrucción? Ya la borré, ya la borré, ya la borré. Ah, Es N chus. ajá. La traducción en español sería N elige K. Entonces N choose K. Suena raro. ¿Cuál es el vector? Pues quiero un vector de numeritos, ¿de acuerdo? Entonces, del 1 hasta el número n-1, ¿de acuerdo? No es cierto. Quiero los numeritos del 1 hasta ¿cuántas columnas podemos elegir? Hasta m. ¿Cuántos vectores, cuántas aristas necesito? Estamos n-1 aristas. ¿Vale? Hacer esto nos va a permitir saber todas las posibles combinaciones, ¿de acuerdo? Y esto va a servir en general para todos los tipos de matrices de incidencia que tengamos. Ahí nos creó C. ¿Por qué nos crea C tan feo? Sí, la instrucción es correcta, sí, ¿verdad? Del vector, sí, ese vector debería de funcionar. A ver, pues vamos a crearlo. 1, 2 puntos M, digo, igual y algo no está funcionando ahí. Ahí nos creó B, ¿cuánto vale? Ah, ya, es que este ya era un árbol. Ja, ja, ja. Sí, claro. Es que este grafo que tenemos aquí es un árbol de incidencia. Entonces, ¿cuántas formas hay? Tenemos 7 aristas. ¿Cuántas formas hay de elegir 7 aristas? Pues nada más una. Por eso es que nos da este resultado. ¿De acuerdo? Necesitaríamos meterle más aristas para que se notara. Por ejemplo, Sí, profe. si aquí pusiéramos un 3, entonces eso ya tendría más sentido. Pero pues, como es n-1, por eso nos da eso de ahí. Entonces esto sí funciona. Ok. Ya resolvimos el problema, ¿de acuerdo? ¿Sale? Lo que sigue es con esto, con todo lo que tenemos en MATLAB en estos momentos, lo que hemos es, tenemos A, esto ya lo hicimos, ya elegimos un renglón, bueno, ya eliminamos un renglón, ya tenemos a F, ya sabemos cómo seleccionar las n-1 columnas, ¿de acuerdo? Eso que está ahí ya lo tenemos, para eso construimos el vector C. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es recorrer. Hay que recorrer C a través de un for. ¿Sale? Que debemos de ir desde 1 hasta el tamaño de C. ¿De acuerdo? E ir eliminando columnas de AF. ¿Cómo se eliminan columnas? Renglón que está aquí se utilizó para eliminar renglones. Para eliminar columnas, ¿sale? Por ejemplo, AF, para eliminar la columna,
Por ejemplo, queremos eliminar la tercera columna, ponemos 2 puntos, coma 3. ¿De acuerdo? ¿Vale? Con eso eliminamos la tercera columna. Aquí las voy a imprimir al mismo tiempo para que perdón. Es que no lo eliminé. Igual a corchetes. ¿Vale? Ahí lo que va a desaparecer es la tercera columna. Van a estar AF y AF sin la tercera columna. Claro, si le quito el punto y coma, vamos a poder ver las dos juntas. ¿Vale? Aquí está la primera columna, segunda columna, desapareció esta columna. Esta es esta, esta es esta, esta es esta. ¿De acuerdo? Perdón. Esta desaparece, este es aquí, este es con esto y este con esto. La idea es que yo ya sé qué posiciones voy a eliminar. ¿De acuerdo? Entonces podemos hacer la eliminación. Una para cada una de las posiciones. Y la idea es, ya que eliminamos, por ejemplo, las diferentes columnas que se requieren, ¿de acuerdo? Hay que calcular el determinante de la matriz AR que conservemos y ver si es distinto de 0. Es decir, nosotros entramos, voy a borrar ya todo esto, ¿sale? Vamos a quedarnos con el for que debemos de comprender. Este for que va a ir desde 1 hasta el tamaño de C, ¿de acuerdo? Este nos va a permitir recorrer C, ¿de acuerdo? Después eliminar de una nueva matriz AR que va a ser originalmente igual tenemos AR por acá, igual a AF. Vamos a eliminar de AR las columnas del renglón 6, ¿de acuerdo? Esto les recomendaría que lo hicieran con otro for. Un for que fuera de J igual a 1 hasta el tamaño de CI, ¿de acuerdo? Para que eliminaran de AF, perdón, de AR, eliminaran la columna, entonces sería 2 puntos, coma, C y coma J, ¿de acuerdo? Y eso les va a eliminar, hay que hacer algunas modificaciones por aquí, pero esto les va a eliminar las columnas que no necesitan, o más bien les va a permitir conservar las columnas. Si esto no les funciona, debe de haber otra instrucción, porque si no estoy mal, esto les da las que conservan. ¿De acuerdo? Entonces tienen que eliminar todas las demás. ¿Sale? Ya que las eliminaron, ¿sale? Esta matriz AR hay que calcularle el determinante. ¿Sale? Si es, hay que meterlo con un if, si el determinante es distinto de 0, entonces hacen un break, ¿sale? Conservan la posición y lo que van a imprimir es CI completo, ¿de acuerdo? Todo el renglón, porque se les va a dar, este vector les da es el conjunto de las aristas que forman un árbol de expansión. ¿Más o menos? Más o menos, profe. A ver, recapitulando entonces. A ver, revisemos lo completo. Entonces, primer paso, A. Segundo paso, eliminar un renglón y obtener
AF, ¿de acuerdo? Tercer paso, obtener C. Que aquí hay dos formas. Una es obtener C, que les diga cuáles conservan. O la otra es construirse de tal manera que les diga cuáles eliminan. ¿De acuerdo? Por lo siguiente, si ustedes tienen M aristas y necesitan N-1 aristas solamente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ustedes necesitan eliminar son M menos N más 1 aristas. ¿Vale? O conservan N-1 o eliminan estas. Ambas formas funcionan. Cuarto paso, recorrer el vector C como gusten y manden. ¿De acuerdo? Hay que eliminar columnas de AF para obtener el árbol, ¿de acuerdo? Según indique C, ¿vale? Es decir, ya sea que C nos diga cuáles conservamos y eliminamos todas las que están aquí. Por ejemplo, acá. Si C es de conservar, por ejemplo, si C les dice que conserven la 1, la 3, la 7 y la 9, pues entonces obviamente eliminan la 2, ¿sale? 4, 5, 6, la 8 y no sé si hay otra más, la 10, por ejemplo. Todas estas se eliminarían porque se les dice que conserven estas. ¿De acuerdo? O si lo hacen de eliminación, entonces en lugar de tener 4 elementos, tendrían todos estos y eliminan todos estos. ¿Vale? Más o menos. Depende Sí, de cómo profe. lo quieran armar. Ahí sí depende de mucho de cómo lo quieran armar. Y ya que eliminan las columnas, ¿de acuerdo? Entonces hay que calcular el determinante. Hay que calcular el determinante de AR con la instrucción det, ¿sale? Entonces, si el determinante es distinto de 0, hacen un break, ¿de acuerdo? Para romper el for en el que están recorriendo C, ¿de acuerdo? E imprimir C en la posición I. Si no, pues entonces siguen recorriendo C hasta que encuentren uno, ¿sale? Y pues ya, eso sería todo. Más o menos sería la idea de cómo se programaría En realidad son muy pocas líneas, pero van a salir pocas líneas si tienen más o menos claro qué es lo que tienen que ir haciendo, ¿de acuerdo? Consideren que lo que tienen que construir es una matriz AR de n-1 renglones y n-1 columnas. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos buscando encontrar. ¿De acuerdo? Ok. ¿Vale? Sí, profe. Y lo que queremos nada más de esa matriz en particular es calcular su determinante. ¿Vale? Bueno, Ok, entonces les encargo estos dos algoritmos. El primero yo creo que está más claro. Les recomendaría que empezaran con ese. Y este segundo, nada más hay que concluirlo. Yo creo que el inicio es les puede servir esto como idea de cómo iniciarlo, ¿de acuerdo? Ya está en Dropbox, entonces pueden empezar a revisarlo para ver qué les hace falta, ¿de acuerdo? Junto con el otro algoritmo que ya también está en esa carpeta, yo creo que con eso es más que suficiente para que puedan empezar a planearlo y lo vemos el día lunes para afinarlo, cerrarlo y entregarles su examen, ¿de acuerdo? ok, profe. Sí, está bien. Nos vamos a basar en esto. Perfecto. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí.